Hola, buenas. Espero que no haya pasado mucho tiempo desde que grabé esto hasta que lo suba al canal finalmente. No creo que sea demasiado tiempo. Eh, Sigo todavía un poco mal, con lo de el COVID y tal. Entonces me vais a tener que disculpar si toso en medio de lo que estoy diciendo o tengo la voz un poco más ronca de lo normal. Hoy vengo a hablar de un libro que me hace ilusión comentar porque va a ser un comentario bastante largo y bastante personal. Se trata de Carta de una desconocida, de Stefan Zweig. Y creo que es muy cortito, creo que eran 65 páginas o así. 65 páginas. Es un libro que se lee muy fácil. Te tira mucho, la narración te ayuda a seguir leyendo cada vez más. Aparte, lo bueno que tienen los libros cortos es que siempre tienes mucho incentivo a leértelos de una sentada. Así que al final lees más rápido que de costumbre. Incluso, o sea, y acabas leyendo incluso más. Lo que pasa es que, claro, vas saltando de libro en libro. Pero bueno, este libro es muy bueno ya no solo porque sea un libro corto, claro. Es un libro buenísimo porque creo que hay muchos elementos dentro que no sé si están puestos a posta, pero representan muchas ideas sobre la psicología del ser humano que reitero que es ficción, es un personaje ficticio, pero se pueden seguir elaborando ciertos esquemas más o menos psicológicos dentro de la ficticidad de ese personaje. Y retrata una personalidad muy concreta. Y lo que yo hice básicamente cuando leí el libro en un día fue ir leyéndolo. Se me fue la flapa completamente. Se me fue la putísima olla. Y me puse a hacer anotaciones sobre la psique del personaje y ciertas cosas que estaban pasando y cómo los diferentes momentos que sucedían en la trama, digamos que influenciaban influenciaban o mostraban cómo era realmente, cómo actuaban esos esquemas mentales dentro del personaje principal, digamos. Bueno, antes de empezar, pues una brevísima introducción, no puede ser más breve, así que a quien no le guste las introducciones largas y tal, de mucha biografía, puede estar tranquilo. Stefan Zweig es un señor que nació en Viena en 1881, perdón, y murió en 1942 en Brasil. Su muerte es bastante conocida. Se suicidó junto a su mujer al ver que el imperio alemán tenía plan de extenderse por todo el mundo y querían morir en esa etapa en la que todavía, digamos, no sucedía eso. Es un personaje bastante conocido como algún tipo de representación de los valores europeos y es una persona que con los años ha ganado muchísima fama. Entonces es un personaje bastante conocido y Acantilado tiene su obra completa. De hecho es una editorial que está muy bien porque las ediciones que hacen son la puta hostia. O sea, ya lo voy a comentar directamente. Las ediciones de Acantilado son magníficas. Te dejan tu espacio para poder hacer tus apuntes. Entonces no son... Mira, por ejemplo, para contrastar, pues tengo aquí Misión de la Universidad de Ortega y Gasset, que voy por el capítulo 2, más la introducción y tal. Y es que no tiene mucho espacio tampoco para tomar notas. Tiene lo justo y necesario, pero a veces si quieres explayarte un poco es complicado.
No sé si se aprecia bien. Tendré que enfocar la cámara. Pero bueno, más o menos se aprecia el... Aquí no, porque tiene una nota al pie, justo. Y la nota al pie da más espacio. Pero creo que se aprecia más o menos que no hay mucho espacio para tomar notas y tal. Vale. Pues acantilado coge y con toda su bravura, pues hace... Mira, es que estoy buscando páginas bonitas, porque ya que estoy, pues enseño... Pues tiene un montón de espacio aquí. Puedes apuntar lo que quieras. Está muy... Y aquí también hay un huevo de espacio. Entonces me ha ayudado mucho a ir apuntando cositas y tal, que... Las cosas que he ido apuntando va a ser básicamente lo que vaya a leer ahora. Está muy bien. Y la calidad de las páginas también está especialmente bien. Esto puede parecer una gilipollez, pero si yo leo en físico en vez de en digital, cuando puedo, pues es por algún motivo, y ese motivo pues suele ser este tipo de cosas. Poder apuntar directamente en la página o simplemente que la calidad de lo que estás tocando sea buena y te dé una experiencia agradable cuando lo estás leyendo. Puedes leer en internet, por supuesto, de hecho es casi donde más leo porque no puedo comprarme todos los libros que quiero leer ni todos los artículos que quiero leer. Pero cuando algo me interesa especialmente sí que me gusta comprarlo en físico porque ayuda muchísimo a, digamos, trabajar a gusto con lo que estás leyendo. Dicho esto, yo creo que ya podemos empezar un poco a hablar sobre el libro en sí. El libro va a ser, o sea, el vídeo va a ser un comentario a las partes que más me han llamado la atención y los diferentes esquemas mentales que he ido encontrando. Tengo que aclarar que yo no soy freudiane, perdón. No soy freudiane ni junguiane ni mierdas de estas, ni tengo demasiados conocimientos sobre psicología en general, pero me monté una paja mental leyéndolo y pues lo que voy a enseñar ahora es un poco resultado de esa paja mental. Yo supongo que las influencias son Slavoj Žižek y ¿cómo se pronunciaría? Hartmut Rosa, no sé. Bueno, este señor de la teoría crítica, ¿vale? Que están los dos muy bien, recomiendo mucho leerlos. Entonces esas son las influencias más o menos y por descontado pues también estaría Freud como influencia. Pero bueno, vuelvo a repetir que yo no tengo la intención con esto de hacer un análisis que siquiera merezca la pena estudiar, porque repito que es una obra literaria. Entonces, por mucho que sea un personaje que esté construido de una forma interesante, no implica que deba ser considerado como un objeto de estudio para nada. Esto es for fun, ¿vale, chicos? Esto es pues para pasárselo bien y decir, ¡buah! Qué listo soy, que estoy psicoanalizando un personaje de una novela corta de 65 páginas, en fin. Voy a ponerme las gafas, porque si no soy un de cuatro ojos, pues no puedo leer. Sí puedo leer, tampoco tengo tan mal la vista, pero es que si no es un coñazo, porque me tengo que poner así. Bien, vamos a empezar por la página 17. Estos vídeos van a ser muy largos. Lo primero que quería leer era este párrafo. Voy a leer los párrafos enteros y si luego tal corto, pero bueno. En la página 17 está la premisa de la novela, es básicamente que un hombre bastante culto y adinerado recibe una carta desconocida y no sabe de quién procede. Y la carta es bastante extensa. Entonces lo que nosotros leemos en la novela realmente toda la carta.
estamos leyendo la carta que le ha dejado y luego ya pues vemos su reacción al principio y al final la reacción de este hombre. Y es una carta dedicada de la protagonista de la novela y cómo cuenta su enamoramiento por el hombre que está leyendo la carta. Y es un enamoramiento muy especial porque se vuelve completamente loca por él. Loca hasta el sentido de... O sea, hasta el punto de que toda su vida gira en torno a él. La premisa de la novela un poco es como esta mujer, desde que es adolescente, se enamora de este hombre porque tiene unas maneras muy idealizadas, el ideal de hombre austero y recto, pero también cortés y encantador, con mucha labia de la época, pues este hombre lo cumple a la perfección. Entonces esta mujer se enamora de él locamente y su vida no tiene sentido si no gira en torno a esta persona. Todas las cosas que podría hacer antes o que le traerían felicidad ya pasan a no significar nada porque tiene una obsesión completa con este caballero y no para de estar atenta a mirar por el visillo de la puerta, a ver si pasa, a ver si puede notar algo de su olor, de su aroma o su mirada. Cuando se cruza con él por la calle no puede evitar huir para el otro lado porque no puede aguantar la potencia del encuentro con este hombre. Es una cosa totalmente descabellada, ¿no? Y al principio parece algo así pues más o menos interesante o peculiar, pero cuanto más va avanzando la novela, más oscuro se vuelve todo y pues acaba francamente mal, pero eso ya lo iremos viendo. Bien. Desde aquel momento te quise. Sé que muchas mujeres te lo han dicho a menudo, a ti, tan mal acostumbrado, pero créeme, ninguna te ha querido tan devotamente como yo. Ninguna te ha sido tan fiel, ni se ha olvidado tanto de sí misma como lo he hecho yo por ti. No hay nada en el mundo que sea equiparable al amor secreto de una niña que permanece en la penumbra y tiene pocas esperanzas. Es humilde y servil, tan receloso y apasionado como nunca puede serlo el amor inadvertidamente exigente y lleno de deseo de la mujer adulta. Solo los niños solitarios pueden contener su pasión. Los otros hablan de sus sentimientos en grupo, se abren estimulados por la confianza, ya han oído hablar y han leído mucho sobre el amor. Saben que es un destino común para todos. Juegan con él como con un juguete. Presumen de él como los muchachos con su primer cigarrillo. Pero yo no tenía a nadie en quien confiar. Nadie me había instruido ni prevenido, ni tenía experiencia alguna. No sabía nada. Me entregué ciegamente a mi destino como quien se lanza a un abismo. Todo lo que crecía y florecía en mí se volcaba en ti. No dejaba de soñar contigo, mi único confidente. Mi padre hacía tiempo que había muerto. Mi madre se me hacía extraña con su eterno abatimiento y sus escrúpulos de vida pensionista. Y las disolutas compañeras del colegio me repelían porque jugaban frívolamente con lo que a mí me llenaba de pasión. Esta es un poco sí, digamos, esto puede resumir muy bien el carácter que tiene la novela, el libro. Y tiene un aspecto que puede pasar desapercibido, pero a mí me pareció bastante importante y me llamó mucho la atención. Me entregué ciegamente a mi destino, como quien se lanza a un abismo. Es una actitud que se repite, yo creo, a lo largo de toda la novela. Entonces apunté aquí que hay una verdadera dedicación a la desgracia como un amor o una vida plena de significado. Hay una miseria que se busca. Es decir, digamos que la desgracia que ella ve que va a sufrir esta mujer y que de hecho va a sufrir es al mismo tiempo contenedora de una realidad plena de sentido. Y la vida, eso es un poco la idea principal que
que tengo con esta novela. La vida, al fin y al cabo, cuando se encuentra una causa tan desdichada, el personaje, digamos que escoge ese camino de desgracia y de sufrimiento, porque es la única manera de encontrar una alternativa a la vaciedad de la existencia que nos toca. Es una existencia la que ha escogido ella, es una existencia que está llena de sufrimiento, pero al mismo tiempo es sumamente emocionante. Y con emocionante quiero que se entienda bien, porque quizá la desgracia no es algo necesariamente emocionante, pero sí es algo sumamente diferente de lo que sería una vida sin sentido, una vida vacía, una vida que, bueno, tiene alguna dicha por aquí, no tiene demasiados inconvenientes, pero no es una experiencia tan claramente horrible, tan claramente horrible como puede ser lo que le ocurre a esta mujer. Esa claridad, ese tener clarísimo que tu vida es miserable, digamos que yo lo interpreté como una manera de tener muy claro tu papel en el mundo y de esa manera eliminar la duda existencial, que es un mal incluso peor. Me disculpo de antemano por el que pueda pensar que lo que voy a decir es una puta gilipollez y que se me va la olla. Yo cuando estaba haciendo esto también pensaba en algunas partes que era una gilipollez lo que estaba diciendo, pero al menos vengo aquí a traerlo y así nos reímos todos, ¿no? Bien. Claro, lo que pasa es que se me hacía difícil no quitarme esta idea porque iba leyéndolo y cada vez se hacía más presente y se repetían temáticas y decía, joder, es que esta tía es como si estuviera eligiendo ese destino. En fin. Otra parte en la que dice, en la página 18, todo existía solo si tenía relación contigo. Toda mi vida solo tenía sentido si se vinculaba a ti. Esta es la palabra clave, sentido. Lo que está encontrando esta mujer es un significado pleno, una vida plena de sentido, aunque sea una vida miserable. Y entonces aquí es cuando entra en choque con las ideas que se suele tener de que el hombre intenta buscar una vida plena de sentido, pero una vida plena de sentido puede que no sea una vida feliz, o incluso puede que sea todo lo contrario. Entonces, ¿realmente está el hombre buscando esto? Y si lo está buscando, ¿por qué es algo tan problemático? El hombre entendido como el ser humano, ¿vale? Y aquí otro fragmento. Las semanas que te ibas, puntos suspensivos, mi vida se detenía, no tenía sentido alguno. Lo mismo. Digamos que el reloj se para justo cuando este personaje, que como posteriormente apuntaré, es el elemento dotador de sentido. Cuando este personaje se va de, digamos, el cuadro, la escena, hay un parón en el reloj de la existencia de esta mujer, porque son acontecimientos, digamos, que hacen hueco entre el momento en el que lo ve y no lo ve. O sea, perdón, entre el momento en el que lo ve. Entonces, el momento en el que él está presente son los momentos plenos de sentido en su existencia. Y los momentos en los que no lo está, porque se ha ido de viaje o lo que sea, son menos vacíos, que no significan nada. Son la no existencia, realmente. Esta mujer lo pasa sumamente mal cuando no está y se rehúsa a hacer nada que no sea simplemente esperar a ver si vuelve o morirse de aburrimiento o lo que sea. Luego hay otro elemento interesante y es el uso del espacio, el tiempo que he dicho antes, y la apropiación de estos. La apropiación de estos. La apropiación es un término que utiliza Hartmut Rosa en el último capítulo de Alienación y Aceleración, cuando habla de precisamente la alienación en nuestra sociedad. Y creo que es algo que de alguna manera se puede aplicar también en algunos aspectos de la novela. Se juega con el espacio, yo creo,
o al menos así lo vi como entendía el personaje, el espacio que la rodeaba, como un reflejo del yo en tanto que se apropia de él. Es decir, dice, veía cómo se desintegraba el piso y con él mi vida. Aquí se refiere a cuando sus padres, su madre y su padrastro se van a mudar y se tienen que ir con ellos. Entonces, el espacio en el que, digamos, se movía el personaje amado, ella lo adquiría porque era el contexto de ese sentido. Entonces formaba parte de ella y ella formaba parte de él. El espacio era un reflejo de ella misma y al mismo tiempo ella es condicionada por el espacio. Entonces, digamos que integra todos esos elementos dentro de su propio ser y constituye su identidad. Y cuando pierde ese elemento, se pierde una parte de ella también. Bien, entonces veía cómo se desintegraba el piso y con él mi vida. Porque al fin y al cabo su vida se reduce a ese hombre y al espacio que han conformado realmente ellos dos con el conjunto de experiencias que han ido viviendo. Aunque él durante toda la novela va a ser totalmente ignorante sobre quién coño es esta mujer y se va a encontrar varias veces con ella y ni siquiera se va a dar cuenta de que es la misma chica con la que a lo mejor se acostó hace un año. Es hasta ese punto bastante frustrante para ella porque el motivo de toda su vida es este agente, este personaje, que precisamente no puede hacerle menos caso. Esta mujer ha tenido oportunidad como se ve en la novela, ha tenido oportunidad de buscar relaciones con cualquier tipo de persona que ella hubiera querido. Porque era muy apuesta. Muy apuesta, cuidado. Estaba de buen ver, estaba buena la chica, ¿eh? Supongo, no sé, eso es lo que dice ella. No sé tampoco si fiarme mucho, ¿no? A lo mejor se estaba... En fin. Y... Pues... Lo que iba diciendo... Mira, con esta gilipollez me he ido de lo que quería decir. Es que soy tonte, ¿eh? En fin. Ah, sí. Que ella tuvo oportunidad de hacer lo que hubiera querido, realmente. Pero es precisamente esta persona que la menosprecia o que no es consciente ni siquiera de quién es la que es central para toda su vida. Es un poco la mierda esta de que la gente se fija precisamente en esas personas que menos se preocupan por ellas o menos se centran en ellas. En la página 26 dice: y no hay nada más terrible que estar sola cuando estás rodeada de gente. Esta es la típica frase frase de motivaciones, ¿no? Bueno, es que está rodeado de personas que uno se puede sentir así. Estás rodeado de gente que te quiere y a ti te da exactamente igual. Y simplemente no estás a gusto ahí o no te sientes lleno. Entonces, ¿esto suponía? Esto suponía la... Mira, está Elisa mandándome un mensajito. Que va a ser precisamente la persona... A ella se lo tenéis que perdonar porque se come todos los vídeos, entonces... Yo se lo perdono, sinceramente. También hablé de esto con ella y me ayudó a organizar un poco las ideas. Entonces, lo que apunté aquí fue: la soledad es la ausencia de sujetos que doten sentido. Estar solo es precisamente no encontrarse en los demás. Y aquí ya vienen las ideas clave. Entonces, esta persona que da sentido a su vida no es sino al fin y al cabo un reflejo de ella misma. Ella se proyecta en esa persona y necesita de ese componente para sentirse llena realmente. Cuando está con otras personas que no son ese agente, pues no tiene ningún sentido la actividad que está realizando. Y es por eso por lo que se siente vacía y por lo que
no sirve de nada, digamos, rodearse de otras personas. Entonces, para no estar solo, lo que hay que hacer no es... Esto ya es casi una enseñanza que se puede sacar del libro. Para estar solo no hay que rodearse de gente ni buscar un montón de amistades. Simplemente tienes que encontrar esos agentes que realmente sientas que los necesitas para darle sentido a tu vida. Y cuando esos agentes se van, pues ahí es cuando llega el problema. Ahí es cuando llega el problema y es cuando llega el daño. El daño que nos hacemos realmente es debido a eso. Porque cuando se va la gente que nos importa una mierda, parece obvio, ¿no? Lo que estoy diciendo. Pero sin embargo, los agentes que dotan de sentido son mucho más importantes de lo que pueda parecer. Porque nosotros podemos sentir dolor cuando alguien se va de nuestra vida, pero esa persona puede no ser realmente una que dé ningún tipo de sentido a lo que estamos haciendo. Entonces podemos sentir dolor durante un tiempo, pero ese dolor se va y no ha pasado nada y seguimos adelante. Pero hay ciertas personas que no, hay ciertas personas que se van y de alguna manera sabes que nunca vas a olvidar a esa persona y por qué se ha ido esa persona, que también es un factor pues importante. Voy a intentar comentar lo último antes de que se acabe el tiempo de la cámara. Y dice más abajo: no quería ser feliz ni estar contenta lejos de ti. Y aquí apunté: nuevo bienestar como aceptación de la pérdida. Sin renuncia a esa posibilidad de felicidad superior, no hay felicidad en absoluto. Bien, esta persona no quiere disfrutar de ninguna otra cosa que no sea algo que esté implicado con la persona que ama, o este agente. El problema de esto es que no se puede, como he dicho en el apunte, no se puede encontrar ningún tipo de felicidad si no renunciamos al estado máximo. Es decir, nosotros somos conscientes de que quizá si ocurriera una cosa, si pudiésemos hacer algo en concreto, o si pudiéramos estar con una persona en concreto, tendríamos la mayor felicidad posible que imaginamos en ese momento, con las alternativas que tenemos, con las posibilidades que podemos elegir. El error, y es que este problema es muy engañoso, el error está en quizá perseguirlo por miedo a no volver a encontrar una felicidad así posible para nosotros. Entonces, si no renunciamos realmente al estado máximo de felicidad al que podemos aspirar, no vamos a tener felicidad en absoluto. Y quizá el engaño esté en creer que se puede llegar a ese estado máximo de felicidad, o directamente en saber que existe, porque quizá exista, pero no podemos alcanzarlo. O sí. El problema está en discernir entre si se puede alcanzar, no se puede alcanzar, si está perdido, si no está. Y cuando está perdido, incluso ahí, sabiendo que está perdido, es difícil superarlo. O sea, es difícil ir más allá de eso. Porque tú puedes saber que está totalmente perdido y que no puedes hacer nada y aún así lamentarte y seguir lamentándote. Pero si no te conformas con una felicidad inferior a la posibilidad de felicidad superior que tenías antes, si no te conformas con la posibilidad de una felicidad más que está bien, que no es una felicidad enorme, no es un estado de, digamos, estar completo, pero es algo positivo, pues si no nos conformamos con eso no podremos tener ningún tipo de felicidad en absoluto. Y nuestra vida será completamente miserable, que es lo que le pasa a este personaje en esta novela. Bueno, la verdad es que muchas de las ideas que saco en este libro no tienen por qué entenderse como partes de lo que el libro te quiere contar. Lo que pasa es que leí el libro en un momento determinado de mi vida. Entonces cosas suceden en la vida de todos y pues normalmente
casi que buscas ciertos mensajes en las cosas que estás leyendo, relacionadas con las cosas que tú has vivido. Entonces, suena un poco triste, la verdad, el comentario. Pero creo que se puede, o sea, no tiene por qué ser algo tan personal, se puede generalizar un poco, ¿no? Creo que sí que es algo relacionado con la vida, en general. Entonces, voy a quitar la pantalla, que me va a reflejar en la cara. Bien. Pues, a partir de ahí, podemos leer varios fragmentos interesantes. Por ejemplo, este me pareció, lo subrayé porque no era ninguna que me suscitara ninguna idea así interesante, sino porque era precioso. Por cierto, la traducción de En acantilado de Berta Conil está muy bien. O sea, a mí me ha gustado muchísimo. Normalmente en acantilado suelen tener traductores muy buenos. Entonces, por eso también la... Parece que le estoy haciendo toda la publicidad, pero no, es que simplemente es una editorial que tardé mucho tiempo en leer algún libro publicado por ellos. Y qué error más grande, porque es muy bueno, es buenísima. Creo que se ha convertido en mi editorial favorita, porque es que es simplemente increíble. Y tiene una selección de libros también muy buena. Normalmente si ves un libro en una editorial así, como Acantilado o yo qué sé, Lumen, por ejemplo, dependiendo de lo que te guste, pues si normalmente te gustan las cosas que publican, sabes que lo que publiquen te va a gustar. Y con Acantilado igual, o sea, los libros que suelen publicar suelen ser muy buenos y bastante rigurosos. Entonces muy bien, la recomiendo, ya digo. Esta parte es preciosa. Cada palabra tuya era para mí como el Evangelio y el Padre Nuestro. Todo el mundo existía únicamente en relación a ti. Cada palabra tuya era para mí como el Evangelio y el Padre Nuestro. Es que es increíble. De este hombre quiero leer más cosas porque merece mucho la pena. Ahí estabas tú, página 29. Ahí estaba mi mundo. Es lo que he dicho antes, es que lo vas encontrando cada vez más. Y más, digamos, referencias a esas ideas que tienes. Es, digamos, la existencia concentrada alrededor de un solo individuo, ¿no? Una sola fuerza que concentra todos los componentes cargados de sentido de la existencia personal. Está muy bien. Y luego hay un elemento que me llamó la atención y es que yo pensaba que esta mujer se estaba saboteando a sí misma para no acabar teniendo un encuentro con este hombre. Pero luego resulta que no, que sí que tienes encuentros con él y se acuesta con él y bueno, y tienen un hijo y ya lo que pasa con el hijo, pues vaya. Quiero decir, se acuesta con él, pero a la mañana siguiente tira para tu casa. Y porque resulta que de repente tiene un viaje de negocios y se tiene que ir y ya le mandará una carta y le dirá algo y luego nunca le manda la carta. Y le pasa 2 veces. O sea que el tío también es un poco perro, pero bueno, no pasa nada. Todos somos un poco perros a veces. Entonces, en la página 32 dice, cuando ya se encuentra con él, después de haberse mudado y haber vuelto otra vez a su ciudad donde estaba este hombre, se cruza con él y nada. No se acuerda de ella, era un adolescente cuando la conoció y apenas la veía por los pasillos de vez en cuando. Pero bueno. Dice, no me reconociste, ni entonces ni en ningún otro momento, nunca me has reconocido. ¿Cómo te puedo describir, querido, la decepción de aquel instante? Por primera vez fui consciente de estar predestinada. Aquí la idea de la predestinación, de la que hemos hablado antes, que es una predestinación no metafísica, sino incluso decidida por el propio individuo. Por primera vez fui consciente de estar predestinada a que no me reconocieras durante toda mi vida. Esa vida con la que ahora estoy acabando. Está escribiendo la carta justo cuando se está muriendo. Desconocida para ti, aún no sabes quién soy.
¿Cómo puedo describirte esta decepción? Porque verás, los 2 años que estuve en Innsbruck, cuando pensaba en ti a todas horas y no hacía otra cosa que imaginarme nuestro primer reencuentro en Viena, había soñado muchas veces tanto con las posibilidades más salvajes como con las más espirituales, según mi estado de ánimo. Lo había planeado todo, si me permite decírtelo así. En los momentos más tristes me había imaginado que me despreciarías, que me rechazarías por ser demasiado poco para ti, demasiado fea o demasiado melosa. Todas las vías de desprecio, de frialdad, de indiferencia, todas me las había representado en visiones apasionadas. Pero justamente esta no me había arriesgado a considerarla ni en mis momentos más pesimistas, ni en los momentos en que tenía la conciencia más extrema de mi inferioridad, porque esto era lo peor que me podía suceder, que no me reconocieras en absoluto. Entonces, aquí hay otro fenómeno bastante común. Casi se hacen memes con estas cosas. Y es el tema de formarse escenarios falsos. De cosas que van a suceder o que pueden suceder, si van a suceder o no. Esto lo comento muy brevemente porque se entiende por lo que está diciendo. Pero la parte importante para mí es esto que voy a comentar ahora. Que se refiere a lo de ni en los momentos en que tenía la conciencia más extrema de mi inferioridad, porque esto era lo peor que podía suceder, que no me reconocieras en absoluto. Y sigue hablando. Ahora sí, ahora ya entiendo. Comprender las cosas sí me has enseñado. Que la cara de una chica, de una mujer, resulta terriblemente cambiante por un hombre, porque no suele ser sino el reflejo de una pasión o de una ingenuidad o de una fatiga que se borra tan fácilmente como la imagen de un espejo. Y un hombre puede olvidar rápidamente el rostro de una mujer, porque la edad que en ella se refleja cambia según si hay sol o sombra, y según la forma de vestirse de un día para otro. Los que se resignan, estos son los auténticos sabios, pero yo, la chica de entonces, aún no podía entender tu mala memoria, porque de tanto ocuparme de ti, desmesuradamente, sin cesar, de alguna forma me había ido haciendo ilusiones de que tú también debías haber estado pensando en mí, y esperándome. Bien. Respecto a lo primero que se dice, lo que apunté fue que para este personaje el rechazo es preferible a la indiferencia. Porque en la indiferencia el sujeto no se encuentra dado dentro de aquello que le da sentido. No existe. Bien, explico esto. Para el que no lo haya entendido así, tal cual. Que está un poco hecho un lío. Digamos que si no nos damos nosotros en el sujeto pleno de sentido, nosotros podemos entenderlo como el agente que realmente es lo crucial para nuestras vidas. Pero al vernos reflejados en él inconscientemente, si luego nos damos cuenta de que no nos contenemos en él, de que no existimos dentro de esa persona, para nosotros es como haber muerto. Y nuestra existencia no tiene sentido, una vez más, pero ni siquiera nuestra propia vida. Como vida no como sinónimo de existir, de ser, sino como la sucesión de acontecimientos que va conformando nuestra identidad en relación al espacio y el tiempo. Entonces, cuando no estamos contenidos en la mente de esa persona crucial, de ese componente central, no existimos. Para nosotros no estamos existiendo, porque necesitamos vernos reflejados, necesitamos vernos en esa persona. ¿Por qué? Pues yo cuando lo leí entendía que, digamos que necesitamos conformar nuestra identidad gracias a, digamos, la determinación mediante otros sujetos. Entonces, es la diferencia del yo con los otros yos que al mismo tiempo se identifican mediante el yo. Es decir, está el yo y los no yos. El yo es, pues, por ejemplo, yo, y los no yo son todos los demás, todas las demás personas. Pero para conformar mi identidad necesito necesariamente de, valga la redundancia, necesito de los otros yos, de los no yos. Entonces es esa diferencia de lo que constituye mi yo, que no constituye esos otros yos, donde se encuentra mi identidad y donde yo la localizo. Pero si no puedo hacer la diferencia entre
si no puedo verme reflejado en los otros yos, no puedo encontrarme, no puedo conformar mi identidad y mi vida no tiene sentido. Entonces, siempre, digamos, el personaje busca puntos centrales en los que verse reflejada. Aunque no sea... Y cuando veo verse reflejada no digo que compartan las mismas cualidades, ni que se parezcan, no. Quiero decir, digamos, verse reflejada en la vida y ver consecuencias de su propia existencia en otros componentes de la naturaleza en general, si consideramos a las personas parte de la naturaleza, que son seres naturales al fin y al cabo. Necesita verse como como efecto, como causa y al mismo tiempo efecto de su propia existencia para sentirse, para existirse. Entonces, al ver que el único componente que dota sentido a su existencia, en él no hay ningún reflejo de sí, no hay... O sea, la sensación de encontrarse frente a un abismo es increíble. Y es casi encontrarse frente a la muerte misma, pero algo peor, porque es la muerte del sentido. Y la muerte del yo, directamente. Espero que lo que he dicho se entienda, más o menos. Es un poco... con estas cosas a veces no me explico demasiado bien. Entonces tengo aquí otro apunte. El sujeto de sentido es asociado a las acciones del yo, en tanto que es un reflejo de él mismo. Cuando dice lo de alguna forma me había ido haciendo ilusiones de que tú también debías de haber estado pensando en mí, por haber estado tan ocupada pensando en él, por haber estado tan preocupada, digamos que hay una conexión entre ese yo y ese no yo, ese sujeto que es esta señora y el hombre, en el que las acciones tienen que estar coordinadas. Hay una conexión extraña ahí que asocia a los dos sujetos. Es una búsqueda de la identidad, al fin y al cabo. ¿Veis? Aquí pone: ese destello de tu mirada que demostraba que ya no me conocías de nada, que ni un hilo de recuerdo de tu vida llegaba hasta la mía, fue la primera caída en la dura realidad, la primera señal de mi destino. Eso es la muerte del yo. El destino es la muerte del yo. La muerte del yo, tanto biológica como, si se quiere, metafísica. Biológica porque va a morir, porque se va... Pues acaba así, realmente, la novela. Y la... Uy. La metafísica, que es la muerte existencial. Y la muerte existencial se da antes que la muerte biológica. Y por eso se sufre más. Aquí hay otra parte para apoyar lo que he dicho antes de lo de la apropiación del espacio. Dice... en cierta forma todo estaba impregnado de mi pasión. Cada detalle era un símbolo de mi adolescencia, de mi melancolía, el portal donde había estado esperándote 1000 veces, las escaleras que siempre estaba controlando por si oía tus pasos y donde te había visto por primera vez, la mirilla donde había dejado mi alma. Es que no hace falta que diga nada aquí, realmente, está claro. Es la apropiación del espacio como reflejo del yo y como interpretación de ese yo, del el mundo en el que se encuentra, su entorno. Es que es imposible no pensar estas cosas y cada vez te van diciendo más, te van alimentando y tú ya pues te vas montando tu paranoia. Aquí empieza un poco el lío. Entonces, en la página 40 dice: durante 2 meses estuve preguntando cada día si había algo para mí, pero no. ¿Para qué describirte ese tormento infernal de la espera, del desconsuelo? Esto es después de haberse acostado con él, pues le dice aquello de que se tiene que ir de viaje, le mandará una carta y hablará con ella para volverse a ver, tal. Dice: no te culpo. Te quiero tal como eres, ardiente y distraído, olvidadizo, entregado e infiel. Te quiero así, solo así, como siempre has sido y como aún eres. Ya hacía tiempo que habías vuelto, lo veía en tus ventanas iluminadas y no me escribías. Aún no tengo ni una línea tuya en mi última hora, ni una línea de aquel hombre al que he entregado mi vida. Esperé, estuve esperando y esperando como una desquiciada, pero no me llamaste. No me escribiste ni una línea, ni una.
Y justo después de decir esto, dice: mi hijo murió ayer. También era el tuyo. También era tu hijo, querido. El hijo de una de aquellas 3 noches. Y cuenta cómo sucede la historia con su hijo y el parto, etcétera, que ahora comentaré. Bien. Respecto a lo de te quiero tal como eres, apunté que, bueno, tal cual pone aceptación de la imposibilidad como aquello que define el deseo, el sentido supremo, esa felicidad inalcanzable. Es lo que he mencionado antes de que se debe renunciar a esa felicidad para poder alcanzar cualquier tipo de felicidad. Entonces, la propia condición de eso que se ansía es que sea imposible de alcanzar. Creo que esto queda más o menos claro. Si no hay esa imposibilidad, no hay deseo. Porque el deseo, el engaño del deseo, y esto es algo que dice Slavoj Žižek, el engaño del deseo es que nunca se llega a cumplir y se llega a crear un deseo por desear. Entonces, la mecánica del deseo es esa, que no se puede llegar a saciar el deseo. Saciar es la palabra. No se puede llegar a saciar el deseo. Esa es la propia condición del deseo. Al igual que la propia condición de ese estado de felicidad que está buscando es no alcanzarse. Porque si se pudiera alcanzar, no existiría tal estado perfecto. Es la condición primera. Entonces, precisamente las características de este hombre hacen que sea inalcanzable. Que sea infiel, que sea olvidadizo, que sea despreocupado. Eso precisamente es lo necesario para que no se pueda dar, digamos, la relación que a ella le gustaría tener con él. Y dice en la página 41, brevemente: te conozco incluso mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Sé que para ti, que adoras la despreocupación, la ligereza y el jugueteo del amor, hubiese sido muy triste ser padre de improviso, responsable de todo un destino. Tú que solo puedes respirar en libertad, de alguna forma te hubieses sentido atado a mí. Me habrías odiado. Sí, sé que lo hubieras hecho contra tu voluntad. Me habrías odiado por esta atadura. Tal vez solo durante unas horas, quizá unos fugaces minutos, te habría insultado pesada, odiosa. Pero yo, a causa de mi orgullo, creía que tenías que pensar en mí toda tu vida sin preocuparte. Prefería asumirlo todo yo antes que ser una carga para ti. Quería ser la única de tus mujeres en quien siempre pensara con amor, con agradecimiento. Pero tú nunca has pensado en mí, me has olvidado. A mí me llamó la atención la línea de te conozco incluso mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Esto es lo que he mencionado antes, la síntesis de la vida del yo y la vida del no yo, la vida del sujeto que dota de sentido. Pone literalmente síntesis de conocer la vida del yo en la del sujeto de sentido. Su ansia de libertad, su amor de vida, la conoce en él. Es decir, esta mujer está viéndose reflejada también en el comportamiento de este hombre. Y en tanto que es precisamente el deseo que no puede alcanzar, todas esas ansias que ella tiene ansia de conocer el amor, de ser libre, pues las niega, porque se encuentra precisamente en eso que no puede alcanzar, y no puede alcanzar ni ese objetivo de felicidad, ni tampoco puede alcanzar realizar esas cosas, esos deseos que tiene. Entonces ambos quedan cancelados. Pero cuando está denunciando esas cosas de él, yo creo que en parte también es un reflejo de ella misma. Y aquí llega un comentario que yo creo que me parece el más importante de este vídeo. Cuando habla del parto, porque tiene que ir a un refugio, pues es duro. Es muy duro. Dice: por supuesto, querido, aquellos no fueron tan solo los meses de felicidad que pensaba que serían, también lo fueron de horror y sufrimiento, llenos de asco por lo bajo que había caído la humanidad. No fue fácil. Tuve que dejar de ir a la tienda para que mis familiares no se diesen cuenta y lo dijeran en casa. No quería pedir dinero a mi madre, y los últimos meses hasta el día del parto logré subsistir vendiendo unas pocas joyas que tenía. Una semana antes, una lavandera me robó las últimas coronas que me quedaban en el armario y tuve que ir a la casa de maternidad. Allí, por donde solo se arrastran las mujeres verdaderamente pobres, las despreciadas y olvidadas en su penuria, allí, en medio de las obras de la miseria, allí nació el niño, tu hijo. Era como para morirse. Todo se hacía extraño.
Extraño, extraño, solas y llenas de odio mutuo. Las que permanecíamos allí éramos extrañas entre nosotras mismas, llevadas solamente por la miseria, por el mismo tormento, hasta el interior de aquella sala que olía cerrado, a cloroformo y a sangre, llena de gritos y suspiros. La degradación, la deshonra anímica y física que la pobreza debe soportar. Yo las sufrí allí, al lado de prostitutas y enfermas que hacían del encuentro de sus destinos una injusticia. También sufrí el cinismo de los médicos jóvenes que levantaban la sábana de las indefensas con una sonrisa irónica y les palpaban con actitud científica la mezquindad de las enfermeras. Crucifican la vergüenza de un mortal con miradas y lo torturan con palabras. Allí solo eres un cartel con tu nombre, porque eso que está en la cama es simplemente un pedazo de carne convulsa toqueteada por curiosos, un objeto de exposición y de estudio. Esta parte es increíble. Entonces aquí fue cuando el libro me dio un toque de atención y me dijo, a ver si lo que estás haciendo con tus mierdas psicoanalíticas es derivar lo que te está queriendo presentar la novela. Y es casi un comentario contra el psicoanálisis lo que estoy haciendo. Porque cuando se comenta sobre estos temas y sobre la mujer, ¿hasta qué punto no estamos siendo unos putos misóginos? Pues eso, ¿hasta qué punto yo estaba siendo una misógina al tratar estos temas tan delicados desde el psicoanálisis? De decir, no, porque lo que le pasa a esta mujer es que está viéndose la ley del espejo y el subconsciente y tal. Entonces, esta parte tan impactante creo que me dio un toque de atención para replantearme si lo que estaba haciendo, más allá de un juego interesante, pues era no ver, no ver el punto que quería tratar la novela, ¿no? El meme este de un tío manda una señal que al otro payo pues directamente le pasa por encima y dice que es un comentario político de no sé qué, justo lo contrario que estoy haciendo yo, vaya. Que no cojo el puto punto del autor y me pongo a decir mierdas de psicoanálisis y de cosas. Sin tener yo, además, es que qué vergüenza, sin tener yo ni puta idea de psicoanálisis ni de nada. Es como lo peor realmente que se puede hacer, pero bueno, no sé, a mí me pareció interesante. A lo mejor en un tiempo lo veo y digo, qué puto gilipollas. En fin. Bien, entonces, el apunte era, bien podría ser el psicoanálisis anterior, el que había hecho una conducta misógina que no ve el carácter verdadero de la cuestión de género realmente importante. Y es un poco el punto con que yo le daría más importancia, de no tomarse demasiado en serio las cosas que uno ve a veces en las novelas o en los libros que lee. Vale. Dicho esto y dejándolo claro, pues podemos pasar a volver a hacer el psicoanálisis y no hacer caso de nada de lo que acabo de decir y hacer como que no está, ¿no? Sí, simplemente, ¿vale? Entonces, justo en la página 47, 2 páginas después, dice: nuestro hijo murió ayer y tú no lo has conocido nunca. Ni tan solo en un encuentro casual y fugaz, tu mirada nunca ha acariciado a este pequeño ser, a esta flor, cuando ha pasado por tu lado. Tan pronto lo tuve, me escondí de ti durante mucho tiempo. Mi melancolía era menos dolorosa, hasta creí que había llegado a quererte menos apasionadamente. El hecho es que, desde el día en que lo tuve, no sufría tanto por mi amor. No quería dividirme entre tú y él, y dejé de dedicarme a ti, a ese hombre feliz que bebía al margen de mí, para entregarme al hijo que me necesitaba, al que tenía que alimentar, al que podía besar y abrazar. Parecía salvada de esa angustiosa desesperación por ti, de mi fatalidad, salvada por ese tú que era otro y era tuyo, pero que ahora era realmente mío. Entonces, aquí hay un juego interesante entre lo que el niño supone para la protagonista y qué representa eso en todo el esquema que hemos ido formulando.
Es decir, la impresión que yo tenía era que el niño era una representación clara, bastante clara, porque se habla de él en cierto sentido como si fuera un pedazo de ese hombre, del hombre del que ella está enamorada. Entonces casi que el hijo es un reflejo de esa unidad que dota de sentido, ese sujeto que dota de sentido que es el hombre, es este hombre del que estamos hablando, pero al mismo tiempo es diferente, es uno y es el mismo, porque es un sentido diferente, pero al mismo tiempo es un sentido que tiene la misma raíz, por así decirlo. Esto aquí ya hay problemas, estará pues bueno, el pesado que se haya leído Rizoma, ¿no? Y que haya dicho, no, pero tú lo estás viendo desde un pensamiento así de raíces, tienes que verlo como más rizomático, bueno, en fin. Que es una cosa que yo mismo me diría, pero da igual. Perdonadme que beba un poco de agua. Entonces, este es un poco el sentido que yo estaba viendo a todas estas cosas del niño y que se van haciendo más presentes cada vez más. Y como apunte, pues, literalmente puse nuevo sentido y a la vez el mismo, pero integrado dentro del yo. Del yo de la protagonista. Es un poco lo que quiero decir, que es uno y el mismo, es lo que he dicho ya, vaya. Luego, aquí hay otra cosa que se dice en la página 50 que va en torno a lo que había dicho al principio casi. Dice, las caricias de los hombres, incluso la fogosidad más íntima, no me llegaban al corazón, por mucha estima que pueda haber llegado a sentir por algunos, y aunque la compasión por su amor no correspondido me haya hecho tambalear porque me recordaba a mi propio destino. Entonces, realmente, aquí, de hecho, me recuerda al primer poema de Safo de la... Lo tengo por aquí. Aquí. El primer poema de Safo, dame un segundo que haga un poco de orden en todo este caos. El primer poema de esta colección de poemas de Safo es retrata precisamente eso. El poema es Himno a Afrodita y dice: Inmortal Afrodita de polícromo trono, hija de Zeus, que enredas con astucias, te imploro, no domines con penas y torturas, soberana, mi pecho. Mas ven aquí, si es que otras veces antes, cuando llegó a tu oído mi voz desde lo lejos, te pusiste a escuchar y dejando la casa de tu padre viniste. Uncido el carro de oro. Veloces te traían los hermosos gorriones hacia la tierra oscura, con un fuerte batir de alas desde el cielo, atravesando el éter. De inmediato llegaron. Tú, feliz, con la sonrisa abierta en tu rostro inmortal, preguntabas qué sufro nuevamente y por qué nuevamente te invoco. Una repetición, realmente. Y qué anhelo ante todo alcanzar en mi pecho enloquecido. ¿A quién seduzco ahora y llevo tu pasión? ¿Quién es, oh Safo, la que te perjudica? Casi con un tono burlesco. Porque si hoy te rehuye, pronto habrá de buscar. Si regalos no acepta, a cambio habrá de darlos. Y si no siente amor, pronto tendrá que amar, aunque ella no quiera. Aunque no quiera ella. Ven a mí también hoy. Líbrame de desvelos rigurosos y todo cuanto anhela mi corazón de cumplir. Cúmplelo y sé tú misma mi aliada en esta lucha. Esto retrata perfectamente cómo es lo que se describe aquí. Realmente la verdadera condición de reproducción de la desgracia es la propia desgracia. Digamos que el enamorado sufre por ese amado al que no es recíproco, y al mismo tiempo ese amado en algún momento llegará a sentir un deseo que no podrá saciar porque precisamente ese amado tampoco será tampoco le dará correspondencia, vaya. Y esa es precisamente la condición que hace todo el ciclo de las desventuras amorosas casi, o sea, lo estoy explicando como dándole muchas vueltas, pero realmente es lo que todos de alguna manera hemos sentido y nos ha pasado, pues que como la barra esta de Chill Mafia, con la que quiero hace tiempo que no ando,
y la que me anda tirando no me gusta. Pues a eso se reduce el 90% de las experiencias amorosas de nuestra generación. Y yo creo que no solo de nuestra generación, sino pues ya tenemos como ejemplo, perdón por la hostia, ya tenemos como ejemplo a Safo, que hace 27 siglos ya estaba con los mismos problemas que nosotros tenemos hoy en día. Con esto no generalizo, no digo que los problemas que hayan tenido los griegos de la época arcaica sean los mismos que tenemos hoy en día, ni mucho menos, pero sí que hay ciertas cosas que perviven durante el tiempo y creo que es por algunas estructuras que conllevan la vida del ser humano, ¿no? Perdón por este excursus, pero creo que el poema era la mejor manera de explicar esto. Luego, también se contempla una visión del placer femenino que también puede ser interesante, aunque no es el tema principal, ni mucho menos, solamente aparece en algunas páginas y ya para el final. Pues aún así es algo interesante de ver, sobre todo en una novela corta, pero con tanto tiempo y escrita por un autor masculino. Dice: en aquel momento me di cuenta de que el resguardo lo tenía mi amigo, porque habíamos colgado nuestros abrigos en la misma percha. Esto se da cuando está tomando... cuando está en una especie de reunión así con amigos y tal, tomando algo. Y era como una fiesta de las élites, digamos, porque ya se hace como una especie de escort, ¿vale? Y escort de lujo, por así decirlo, y se juntaba con intelectuales, pues como en la antigua Grecia. Si es que al final... Y pues está de acompañante de un amigo suyo, pero le deja tirado porque se encuentra otra vez con este hombre del que llevamos hablando todos los vídeos. Y decide dejar a su amigo tirado simplemente por pasar una noche con él, ya como prostituta. Y el hombre otra vez, pues luego ni se acuerda de ella. Otra vez. Se encuentra con ella varias veces y en ninguna recuerda realmente quién es. Ni se acuerda de que se acostó con ella ni nada. Y de hecho cuando terminan a la mañana siguiente, pues va a pagarle a la protagonista, que es madre de su hijo, y ella obviamente pues y evidentemente se enfada muchísimo con él porque es insultante, ¿no? En fin. Dice: quería recoger mi abrigo del guardarropía. En aquel momento me di cuenta de que el resguardo lo tenía mi amigo, porque habíamos colgado nuestros abrigos en la misma percha. Era imposible regresar y pedírselo sin alegar algún motivo concreto, y por otra parte no quería privarme de aquel momento contigo, de aquel momento que había anhelado durante tantos años. Eso no podía ser. Y no dudé ni un segundo. Cogí solo el chal, me lo puse encima del vestido de noche y salí a la calle, a la humedad de la niebla, sin preocuparme más por el abrigo, sin preocuparme por la persona que hacía años que me estaba manteniendo de un modo tan tierno y afectuoso, y a la que yo iba a humillar delante de sus amigos, dejándole como a un bufón ridículo al que la querida abandona al primer silbido de un hombre desconocido. Oh, yo era consciente de mi bajeza, de mi bajeza e ingratitud, del deshonor que causaba a un amigo sincero. Sabía que actuaba de forma ridícula y que mi locura iba a ofender mortalmente, para siempre, a una persona bondadosa. Sentía que estaba destrozando mi vida. Y aquí hay la idea del deseo, ya no solo el deseo femenino, yo creo, sino el deseo en general como potencial destructivo. Ya no solo de la vida de uno, sino de la vida de los demás. Y me parece una representación muy fuerte de lo que conlleva esa destrucción. No es algo que tenga unas consecuencias potentes, porque al fin y al cabo solamente es una humillación, pero no está dejando una familia entera, no se está fugando con el amante teniendo 3 hijos. Aún así, las consecuencias son brutales, no porque
sean consecuencias graves, sino porque demuestran, digamos, la incapacidad de la protagonista de salir de ese ciclo y de dejarlo atrás. Es brutal, porque haga lo que haga, uno casi piensa que está condenada. El carácter de este... O sea, se le puede achacar casi al carácter de este hombre, ¿no? Su talante joder, su compostura hace que sentir ese deseo inapagable sea casi inevitable y sea una maldición. La verdadera maldición es realmente el deseo, el carácter del hombre inescapable casi. También, esto ya es casi muy forzado, ¿no? Relacionarlo con Hatmur Rosa, pero hay un momento en el que dice esos segundos en los que se superponían el pasado y el presente. Le gusta mucho a Stefan Zweig, al menos en esta novelita, jugar con el tema de la sensación del tiempo. No el tiempo como algo lineal, aunque sí que nos va narrando el paso del tiempo, sino la sensación que experimenta la protagonista sobre el espacio y el tiempo y lo que ello conlleva. Y luego en la página siguiente, en la página 58, dice: me cogiste entre tus brazos, me quedé otra maravillosa noche junto a ti, pero no reconociste ni mi cuerpo desnudo. Experimenté la dulzura de tu experta ternura y comprobé que tu pasión no distingue entre una a la que compras y otra a la que quieres. Esto es brutal. Que te entregas completamente a tu deseo con la plenitud irreflexiva y derrochadora de tu ser. Fuiste tan tierno y delicado conmigo, con aquella mujer a la que habías encontrado en un local nocturno. Fuiste elegantísimo y sinceramente respetuoso, a la vez que apasionado con el gozo de esa mujer. Esa mujer. Es importante. Es que son precisamente los detalles los que dan a entender cómo se piensa todo el argumento y todas las sensaciones, todo lo que implican los hechos que suceden en la novela. Cómo sentí de nuevo, tambaleando por la felicidad del pasado, aquella dualidad tuya, única, aquella pasión intelectual sabiamente mezclada con la sensual que había convertido en una esclava a aquella adolescente. Una esclava. Es que es... Perdón si me emociono, pero es que es brutal. Nunca he conocido a ningún hombre que se entregue en esos momentos con tanta ternura, que ofrezca su profunda intimidad con tanto altruismo y que después lo diluya todo en un olvido infinito, casi inhumano. Y aquí es cuando viene la parte que yo quiero resaltar. Pero también yo me olvidé de mí misma. ¿Quién era yo, a tu lado y a oscuras? ¿Era la niña apasionada de años atrás? ¿Era la madre de tu hijo? ¿Era la desconocida? Ah, qué familiar me parecía todo, tan conocido y por otro lado, tan estrepitosamente nuevo en aquella noche apasionada. Rezaba para que no se acabara nunca. Esto es la pérdida del yo de la que hemos estado hablando. Llega un momento en el que el personaje, en relación a lo que supone el centro de su vida, se da cuenta de que, digamos, recoge diferentes momentos, diferentes experiencias que, al haber compuesto una identidad diferente para ese individuo que dota de sentido, también componen al fin y al cabo una experiencia diferente para ella. Digamos que casi que intenta ver su propia identidad desde los ojos de este hombre y es totalmente incapaz, porque para este hombre del que estamos hablando, su identidad no es una, es una en ese momento su identidad es la de una meretriz que pues se ha acostado con ella, pero no sabe que es la madre de su hijo, entonces ese aspecto de su identidad queda rezagado completamente, o sea, se descarta. Ese es el problema de intentar encontrar su propia identidad a través de este componente, que es lo que hemos dicho antes. O sea, casi que el problema que tiene este individuo, o al menos basarse en intentar buscar una identidad basada en este individuo, es que a través de él no podemos componerla en absoluto, porque esa identidad va a ir variando dependiendo de la experiencia, del momento. Entonces, su identidad no es una, pero su identidad tampoco son en un momento esta, en un momento otra. Quizás sean las tres para este sujeto.
pero en ese momento concreto se reduce a esa experiencia. Y los momentos que vivió antes fueron una concepción de su identidad completamente diferente, desde el hombre hacia la mujer. Creo que es un poco lioso esto que estoy diciendo porque no lo he explicado del todo bien, pero la idea principal es digamos, constatar la problemática que hay en intentar mirar a través de los ojos de este personaje cuál es la identidad de la protagonista. Y bueno, el problema básico de la identidad, ¿no? De, pues lo que literalmente dice: ¿quién soy? La madre de tus hijos, soy esa extraña, soy la puta que le has pagado 4 perras para acostarte con ella. Y nos encontramos finalmente ante la última nota, que no es, digamos, tan importante, pero es un último repaso quizá. Dice: mi hijo murió ayer, nuestro hijo. Ahora ya no me queda nadie más que tú a quien querer. Ya no puede, digamos, apoyarse o agarrarse a esa figura del niño como vestigio de lo que queda, pero al mismo tiempo nuevo componente, ¿no? Componente es una palabra rara para hablar de un niño, pero sí, digamos un nuevo elemento que da sentido teniendo las raíces en el componente original. Parece que estoy hablando de coches y no de personas, en fin. Pero ¿quién eres tú para mí? Tú que no me has conocido nunca, que pasas a mi lado como si pasaras junto a un riachuelo, que me pisas como una piedra, que siempre sigues adelante y me dejas en la eterna espera. Una vez pensé que a ti, al fugitivo, te retendría teniendo al niño. Pero fue tu hijo. Se ha ido cruelmente esta noche de viaje. Se ha olvidado de mí y no volverá más. Es el rechazo que ella siente en el momento de la muerte. Es digamos, el acto de morir, si se puede hablar de tal cosa. El acto de morir para ella supone casi un rechazo, porque ni siquiera en la propia concepción del hijo puede encontrar un momento en el que agarrarse. La propia vida la ha rechazado a ella, como la propia vida la va a rechazar en sus últimos momentos, cuando se va a morir. Vuelvo a estar sola, más sola que nunca. No tengo nada, no me queda nada de ti. Ya no tengo ningún hijo, ni una palabra, ni una línea, ni un recuerdo. Y si alguien pronunciara mi nombre ante ti, no le darías ninguna importancia, no te diría nada. ¿Por qué no tendría que estar contenta de morirme si para ti ya estoy muerta? ¿Por qué no habría de irme si tú ya te has ido? Con esto finalizo el comentario del libro, porque creo que no puedo decir nada más que lo que se ha dicho ahí. Este vídeo ha sido bastante largo, agradezco mucho a la persona que se haya quedado hasta el final y espero que dentro de las lagunas que me suelen dar pues le haya gustado. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo.